Bienvenidos a este video informativo sobre la Ley Federal de Derecho de Autor de México y sus aspectos esenciales. Los derechos de autor son fundamentales en la protección de la propiedad intelectual y la creatividad de los artistas y creadores. En este video exploraremos los conceptos fundamentales de la Ley Federal de Derecho de Autor de México, desde la divulgación de una obra hasta cómo plasmarla en un medio físico. Además, discutiremos la duración de los derechos de autor y la interesante posibilidad de heredarlos. Si eres un creador o simplemente te interesa conocer más sobre la protección de propiedad intelectual en México, sigue viendo este video. Como hemos visto en temas anteriores, la Ley Federal de Derecho de Autor de México es una legislación que establece las normativas y regulaciones relacionadas con la protección de los derechos de autor en el país. Su objetivo principal es salvaguardar los derechos de los creadores de obras literarias, artísticas y científicas, así como promover la creatividad y la innovación. La Ley Federal de Derecho de Autor en México proporciona un marco legal que otorga a los autores y creadores del control sobre sus obras y les permite beneficiarse económicamente de su trabajo. La divulgación se refiere al acto de hacer una obra protegida por derechos de autor accesible al público. Esto puede ser a través de la publicidad de un libro, la exhibición de una pintura en una galería, la emisión de una canción en la radio o cualquier otro medio que permita a otras personas disfrutar o utilizar la obra. También, otro ejemplo podría ser la proyección de una película en un cine, la transmisión y difusión de un programa de televisión o la publicación de un sitio web con contenido protegido por derechos de autor. Para plasmar una obra en un medio físico, es necesario tomar la obra en su forma original, que generalmente es intangible, como un manuscrito o un archivo digital, y entonces convertirla en una forma tangible, que se pueda percibir con los sentidos. Por ejemplo, la plasmación podría implicar la impresión de un manuscrito en un libro, la grabación de una canción en un CD, o la producción de una película en un formato físico, como un DVD o un Blu-ray. La duración de los derechos de autor en México varía según el tipo de obra y las circunstancias específicas. En términos generales, se establece que los derechos de autor duran durante la vida del autor más 100 años después de su fallecimiento. Sin embargo, hay excepciones y variaciones dependiendo del tipo de obra y su divulgación. Algunas pautas generales son: para obras literarias, artísticas y científicas, la duración general es la vida del autor más 100 años después de su muerte. Para obras anónimas o seudónimas, 100 años a partir de la fecha de divulgación o, si la obra no se ha divulgado, 100 años desde su creación. Para obras cinematográficas, 100 años a partir de la fecha de divulgación. Y para obras colectivas o de colaboración, 100 años a partir de la fecha de divulgación. Los derechos de autor se consideran bienes patrimoniales y por lo tanto pueden ser heredados por los herederos legales del autor. Esto significa, en caso de que el autor fallezca, sus herederos pueden asumir el control de los derechos de autor y beneficiarse de ellos durante el tiempo restante de protección. Los herederos pueden ser familiares, cónyuges o cualquier persona designada por el autor en su testamento. En conclusión, la Ley Federal de Derecho de Autor de México es una ley fundamental que regula la protección de los derechos de autor en el país, cubriendo aspectos como la divulgación y la plasmación de obras en medios físicos, la duración de los derechos y la posibilidad de transmitirlos a herederos. Esta ley busca equilibrar el reconocimiento y la recompensa de la creatividad con el acceso público a la cultura y el conocimiento.